El hueco en el muro. Por la red de la diversidad. Y en el hueco en el muro, por Huaynatambo y por la red de la diversidad, nos vamos a ir hasta el hermano país de Chile, porque este domingo 14 de diciembre se va a celebrar la segunda vuelta electoral de ese país. Recordemos que en la primera vuelta ocurrida en el pasado mes de noviembre, la candidata por Unidad por Chile, proveniente del Partido Comunista de Chile, Janet Jara, había salido victoriosa con alrededor del 27% de los votos, y José Antonio Kast, de la extrema derecha del Partido Republicano Chileno, había obtenido cerca del 24% de los votos. Los resultados además se completaban con una serie de candidaturas que mostraban una balanza favorable a las posiciones de derecha y de extrema derecha hacia esta segunda vuelta electoral. Pero ahí están, dadas las luchas de los pueblos y las posibilidades políticas, para conversar de lo que puede acontecer en esta segunda vuelta electoral este domingo 14 allá en Chile. Estamos con Darío Quiroga, alguien a quien recurrimos bastante cuando nos referimos al país hermano de Chile. Él es responsable de la campaña electoral de Janet Jara, justamente la candidata de la izquierda del bloque del Campo Popular por Unidad por Chile, justamente. Darío, qué gusto tenerte hoy nuevamente aquí en Huaynatambo, en el hueco en el muro. ¿Cómo estás, Mario? Un placer saludarte a ti y a todos nuestros queridos amigos de Huaynatambo, siempre a disposición para poder conversar. Cuéntanos, ¿cómo ves el panorama a escasas horas de esta segunda vuelta electoral en Chile? Bueno, la verdad que de hecho lo conversamos hace un mes atrás cuando después de la primera vuelta, y creo que incluso lo habíamos conversado meses atrás, que efectivamente el escenario en Chile en los últimos años, pese a que está Gabriel Boric en el poder, un hombre de izquierda con una coalición amplia de fuerzas tanto de izquierda, progresista, pero la verdad que se veía muy, muy, muy complicado. Lo que ha sucedido en Chile en los últimos años, especialmente desde el fracaso del proceso constitucional el año 2022, ya hace 3 años atrás, dejó en una posición ventajosa a las fuerzas de derecha, que a su vez ya llevan varios años con una crisis interna en que la fuerza de derecha más tradicional ha ido siendo cada vez más eclipsada, ha sido cada vez siendo más generando mayoría a las fuerzas de ultraderecha. Es decir, aquellas fuerzas políticas que en general surgen como más frescas, más intensas, que dicen las cosas por su nombre y la gente empieza a caer un poco en ese embrujo, liderazgos al estilo de Javier Milei, de Donald Trump, de Bolsonaro, y eso ha sido finalmente tal como tú lo señalabas, lo que hizo que pasara a segunda vuelta José Antonio Kast. Ojo que es el mismo personaje que ya pasó a segunda vuelta hace 4 años atrás con Gabriel Boric. En aquella oportunidad perdió esa elección, pero era muy evidente que la derecha y la ultraderecha tienen una posición dominante, insisto, en la escena electoral en este tiempo, además con un agregado que es bien específico, que podría ser menor, pero que es muy relevante, y es que esta es la primera elección en Chile presidencial en que hay voto obligatorio, es decir, hay una multa económica por no votar. Y eso hizo, o sea, ese cambio en la legislación se hizo hace 3 años atrás. Por lo tanto, las últimas elecciones, no presidenciales, pero las elecciones alcaldes, los plebiscitos que hubo constitucionales, están siendo con voto obligatorio. Eso hizo que de los cerca de 7 millones de personas que iban a votar, por ejemplo, hasta hace 4 años atrás, en la última elección presidencial, esa cifra subió de 7 millones a cerca de 13 millones. Y eso hizo que, sobre todo, aumentara una cantidad de gente que nunca antes había ido a votar, es decir, gente que tenía una muy baja disposición a la política, un muy bajo interés a la política, que no iba a votar nunca, a empezar a ir a votar de manera obligada. Y yo creo que eso ha sido muy relevante porque incorporó al padrón electoral, vamos a decirlo así, un público
enojado, molesto, en general casi con todas las políticas, pero por lo tanto en general tienden a estar más molestos y desafectados de quienes están actualmente en el poder. Y por ello, la candidatura de Janet Jara, que ha sido una candidatura y una candidata muy interesante, porque además ella viene de sectores populares, su origen es un origen muy humilde, eso no es frecuente en Chile, donde permanentemente los que ganan las elecciones son los que vienen de sectores más acomodados. Y la verdad que, pero ella ha tenido que cargar con el peso, sobre todo de ser vista como la candidata de la continuidad del gobierno Gabriel Boric. Y dicho todo esto, la verdad que los pronósticos para este domingo son que, salvo que pasara algo muy extraordinario, debiera ser la candidatura de ultraderecha, la de José Antonio Kast, la que debiera imponerse en la elección. Se calcula que debiera ser un resultado relativamente amplio, es decir, probablemente en torno a unos 15, entre 15 y 20 puntos de diferencia, 60-40, 58-42. Eso es más o menos lo que dicen la mayoría de las encuestadoras, así que la verdad que más allá, por supuesto, de la expectativa, seguimos trabajando. Ayer jueves se terminó ya la campaña electoral en Chile y, por supuesto, hay siempre una expectativa de que haya un diálogo entre las personas y que pueda haber una sorpresa, pero para ser muy realista y para hablarte siempre con la transparencia que corresponde, lo más probable es que el día domingo sea la ultraderecha la que triunfe y por primera vez no alguien de derecha, porque Sebastián Piñera lo fue, pero por primera vez una figura muy cercana al legado de la dictadura de Pinochet sea la que llegue a la presidencia de la República. José Antonio Kast, el más probable triunfante de esta segunda vuelta electoral, expresa, como decías, no solo esa derecha que ya era bastante de derecha, por decirlo de alguna manera, en Chile, y que posiblemente la figura de Sebastián Piñera fue la que mejor encarnó esa derecha tradicional, tremendamente conservadora en el caso chileno, sino que además encarna una cosa más a la derecha todavía, como decías, ¿no? Y con otros candidatos que obtuvieron menos porcentaje como se pensaba originalmente en la primera vuelta electoral, pero también ubicados en posiciones lindantes o expresamente fascistas, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se perfila el gobierno posible de José Antonio Kast? Aunque vamos a seguir esperando siempre con un corazón esperanzado lo que pueda acontecer este domingo, pero la mayor probabilidad es que José Antonio Kast sea el presidente de Chile. ¿Cómo se perfila? Cuéntale a la gente un poco quién es este personaje, el Partido Republicano y un parlamento, además controlado por las fuerzas de derecha. Sí, la verdad que, mira, tiene ciertos elementos de incógnita, porque él, que ha sido esta es su tercera candidatura seguida, fue candidato el 2017 y sacó cerca de un 7, un 8%, que fue igual un buen resultado, porque era un candidato de ultraderecha que uno pensó que no iba a poder tener más votación, pero logró meterse en el escenario político, luego hace 4 años atrás que obtuvo en primera vuelta un 27%, pasa a segunda vuelta y pierde con Gabriel Boric, sacando un 44, 45 puntos en segunda vuelta, y ahora ya que se perfila como probablemente ganador, él ha sido siempre hace 4 años atrás, por ejemplo, opinaba que había que cerrar el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, cosas de ese tipo, en general retroceso para el campo popular, pero en esta elección ha sido, sobre todo ya en estos últimos meses, tratando de cuidar y de no ser muy enfático y, por supuesto, generar una sensación de mayor moderación, buscando aliados en la derecha más tradicional, ahora en esta segunda vuelta. Por lo tanto, en los últimos, de hecho, debates ha estado muy en retroceso, muy negando cosas que él planteaba y señalando que en realidad no iba a haber retrocesos sociales, que no se iban a poner en riesgo las pensiones de los chilenos, que hubo una reforma que encabezó justamente Janet Jara como ministra de Trabajo y que se inició la implementación este año y concluye el 2026 con un aumento significativo para pensiones de millones de chilenos y chilenas. Entonces ha estado, digamos, de alguna manera retrotrayéndose de algunas declaraciones más extremas. Por lo tanto, ahora lo que tocará ver cuando asuma es si efectivamente es el Kast más de ultraderecha que quiere
achicar el Estado, recortar beneficios, etcétera, el que se imponga, o será una versión más moderada. Yo no lo sé, tendremos que ver qué es lo que pasa cuando, si es que gana la elección y asuma el 11 de marzo, que es el día del cambio de mando, pero lo que sí puedo decir es que una de las grandes ganancias, y fíjate que lo escuchaba en estos últimos días de la voz de muchos analistas acá en Chile, analistas respetados, gente, es que una de las cosas muy interesantes que logró hacer Janet Jara es que justamente puso a José Antonio Kast en posiciones defensivas, lo obligó, porque fue esta segunda vuelta, Janet Jara asumió una actitud muy confrontacional, que la gente incluso se ha sorprendido, incluso ha recibido algunas críticas, pero ha sido básicamente valorada, porque asumió una posición muy frontal de confrontación con José Antonio Kast, enrostrándole todas las cosas que ha planteado y lo ha obligado a desdecirse de muchas de ellas. Y eso, junto con la capacidad muy increíble que tuvo, que ha tenido en esta campaña, de generar una amplitud programática y política incluso más amplia que la del propio gobierno del presidente Gabriel Boric, es decir, la alianza de 9, 10 partidos que apoyan a Janet Jara es una alianza amplia desde las posiciones de izquierda, sin excepción, hasta el centro político, sin excepción, no quedó nadie afuera. Y eso, fíjate, yo creo que independiente que se puedan perder las elecciones y que haya una derrota electoral y que haya, por supuesto, el signo de los tiempos de la emergencia de las derechas y las ultraderechas en nuestro continente, me parece que augura una oposición más activa y un campo social que tiene que lamerse las heridas, que tendrá que hacer sus análisis y, por lo tanto, ser capaz de, incluso desde la oposición, defender las conquistas sociales y ciertos avances que ha habido en las últimas décadas en Chile. Hablabas de este campo social popular, la presencia de Janet Jara como también un aire renovado, consistente, interesante desde el campo de las izquierdas, como decías, de alguien que viene de sectores populares, que no es común en la práctica política de las figuras principales en Chile, pero también que venía y emergía, digamos, de un partido que podría aparecer en los ojos comunes de la gente como el otro extremo, ¿no? El Partido Comunista Chileno, y que ha sido capaz de congregar una coalición amplia de partidos, como decías, que incluía el centro político chileno. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué aparece? ¿Qué desafíos? Decías, hay que lamer heridas, hay que hacer evaluación, hay que balancear y mirar cómo se puede hacer una oposición en los próximos años, pero ¿qué podemos mirar en ese espectro político con esta presencia de Janet Jara, pero más allá de Janet Jara, pero también en ese campo social, en ese campo popular más amplio, que venía con un impulso notable? Aquí contigo mismo y con otras personas hemos analizado ese oleaje notable en las movilizaciones allá en Chile, en el llamado estallido social, pero después la profunda derrota que significó el proceso constituyente allá en Chile y que ha calado hondo en esos sectores emergentes de Chile de hace 5 o 6 años atrás. ¿Qué se vislumbra? ¿Cómo aparece ese panorama? ¿Dónde están los desafíos? ¿Dónde están las limitaciones? Pero también, ¿dónde están esos signos esperanzadores? Mira, la verdad que justamente lo que tú señalabas, yo creo que el problema, aquí yo siempre me remito y aquí vuelvo un poco a mi rol de sociólogo más analítico, es que efectivamente el estallido social, ya han pasado 6 años del estallido social, pero claro, el estallido social tuvo ciertos elementos de despertar, fue una expresión, como tú decías, muy intensa, muy masiva, muy cualitativamente muy poderosa de sectores del campo popular, pero en realidad lo que hubo fue, tal como su nombre lo indica, un estallido social, es decir, algo, un gran fenómeno social, que a veces incluso la propia gente que salía a la calle no se lo podía explicar, de un hastío de la política y de que la política no fue capaz de producir los cambios que una sociedad necesitaba y en algún minuto, podríamos decir, ya se pudre todo y se provoca el estallido. Yo siempre hago la comparación hogareña, familiar, que es como, para mí el estallido social, la analogía sería como cuando de pronto un día en la mañana tú estás
vives en tu casa, tienes tu compañera, tu compañero, tu señora, tus hijos, etcétera, y qué sé yo, las cosas no andan bien, hay cosas no habladas hace mucho tiempo, y de pronto un día en la mañana te sientas a tomar desayuno y alguien te dice, ¿por qué nuevamente dejaste la toalla botada y no colgada? Y tú dijiste, bueno, pero no sé qué. Y hace ese día, por una toalla botada en el baño, terminas ese día fuera de tu casa, separado, durmiendo en casa de algún amigo, etcétera. Y entonces dices, ¿qué pasó acá? Algo tan pequeñito generó algo tan grande. Bueno, es porque efectivamente había muchas cosas no habladas, no trabajadas. Yo creo que el estallido social en Chile nos hizo pensar de pronto cómo concentrarnos en esa situación y no ver que había, que durante muchos años, no solo la derecha, sino incluso sobre todo las fuerzas progresistas, no tuvieron la capacidad de darle una expresión política institucional a ciertos requerimientos que la sociedad chilena tenía, que no eran solamente unas exigencias o unas demandas articuladas de izquierda, eran una sensación de abuso permanente de la ciudadanía apolitizada, etcétera, sensación de abuso de los poderosos. Y cuando decimos los poderosos, no es solamente el poder económico, la gente también ve a las élites políticas como una élite, es un gran problema. Entonces, yo creo que todas esas cosas fueron las que generaron. Y ahí, pese a que ya han pasado más de 6 años, creo que a las fuerzas de izquierda les ha faltado repertorio para poder entender y para poder, digamos, rearticularse e interpretar bien a una ciudadanía. Y en ese mismo proceso, casi con una desgraciada coincidencia, en este fenómeno que escapa a las fronteras de Chile, más global, efectivamente llegó este modelo de la ultraderecha, que es un modelo muy, muy exitoso, que hay que mirar con muchísima atención, que es este modelo desde liderazgo y desde sectores económicos muy altos, y muchas veces con gran financiamiento de grandes empresarios, de grandes hombres de negocio, pero que articulan un discurso muy simple, pero muy efectista, efectivamente con aromas fascistoides, de casi como fue hace 100 años atrás, a comienzos del siglo XX, la emergencia de este tipo de discurso, que siempre encontraban una salida fácil con una crítica muy grande a la política en general y por lo tanto con soluciones de carácter más bien autoritario, más bien de mano dura, siempre echarle la culpa a algún factor externo, que en Chile el tema de la migración es lo que es la excusa para todos los males, etcétera. Y eso que es muy eficaz, que hace que ganen los Trump con voto popular, que hace que ganen los Milei con voto popular, que hacen que hayan ganado los Bolsonaro en su minuto con voto popular y así muchas otras expresiones, más o menos nítidas, pero eso es lo que yo creo que las izquierdas latinoamericanas y mundiales tienen que empezar a mirar cómo logran reencantar y cómo logran construir nuevamente un nuevo pacto, ya no solamente con aquellos sectores más organizados y más conscientes que uno muchas veces romantiza, sino con ciudadanos despolitizados, pero que siguen estando en los sectores populares y que a diferencia quizás de hace 20 o 30 años atrás, ya no son parte ni cercanamente ni lejanamente de ciertas referencias como lo fueron en algún minuto y que permitieron que el movimiento social fuera mucho más maduro y mucho más grueso. Eso yo creo que es la pregunta fundamental que tendrá que hacerse y tendremos que irnos haciendo todo para ver cómo nos enfrentamos ya con la ultraderecha en el poder y somos capaces de construir no solamente una buena crítica, una buena posición, sino también un buen proyecto de mayoría para nuestro país. Gracias, Darío. Mantenemos todavía esos recónditos espacios de esperanza que siempre son los que Claro que alimentan sí. la vida y esperaremos lo que sucede después de este domingo 14 allá en Chile en la segunda vuelta electoral. Tus palabras de despedida y luego seguramente volveremos a recurrir a ti en algunos momentos para ver lo que está sucediendo en el hermano país de Chile. Tus palabras de despedida, Darío. Nada, agradecerte siempre, Mario, la posibilidad de esta conversación. Para mí siempre es muy interesante porque cuando hablo con ustedes no es lo mismo que hablar acá en Chile, donde se conocen los datos, sino tengo que pensarlos bien para poder explicarlo. Tú sabes que mi participación en la campaña de Janet Jara, que terminé siendo jefe de campaña de esta candidatura, fue una cosa muy casual. Yo estoy más bien fuera del espacio, no participo en política ya hace varios años. Entonces ha sido una situación muy casual y ha sido, por supuesto, un privilegio poder haber estado
en este proceso, más allá de que tenga éxito o no, porque en realidad una cosa son las luchas electorales, pero lo otro son los procesos de más largo plazo, donde para mí ha sido muy interesante y muy desafiante, y un honor, por supuesto, poder haber acompañado en esta ruta a Janet en una candidatura que ha sido maravillosa y que yo creo que va a dejar, gane o pierda, en muchas lecciones importantes e interesantes para Chile. El hueco en el muro. Por la red de la diversidad.